Hola Niki, un saludo desde Córdoba y un gusto volver a tomar contacto contigo. Lo prometido, el inicio de este segmento, Los Turelos de Viaje. ¿Cómo estás? Hola, hola queridos, bienvenidos a este segmento Los Turelos de Viaje. La verdad que bueno, me toca estar acá donde me ven, que es en la ciudad de Florencia o Firenze, como se dice en italiano, es la capital de la Toscana. Y lo que ven a mis espaldas es ni más ni menos que el Duomo de Firenze, de Santa María Fiore, una iglesia muy reconocida, ¿no? Si uno se remonta a la historia del renacentismo y el poder que tenían, por ejemplo, los hermanos Medici, quienes fueron uno de los reinos más importantes que hicieron crecer esta ciudad, que fue en su momento la ciudad de la moda, ¿no? Y así lo podemos ver por las casas, por las luminarias. Tenemos el árbol de Navidad de frente, porque bueno, acá la festividad se vive muchísimo, incluso el Día de Reyes Magos es feriado en toda Italia, no funcionan los servicios, los colectivos presentan demoras, así que los italianos y muchos europeos están de vacaciones, por eso se puede observar que hasta altas horas de la noche y con apenas 10 grados que parecen 5, hay muchísimas personas recorriendo la playa y las casas que a decir verdad están muy iluminadas, pese a las bajas temperaturas y al horario, ¿no? Porque acá a las 5:30 de la tarde ya es de noche. Nicole, sí, lo que me da la impresión, Nicole, viéndote así a lo lejos, aquí tenemos temperaturas muy altas en el verano de Córdoba, de la Argentina. Ahí bastante frío, según te vemos abrigada, y por supuesto también contanos esas primeras experiencias de lo que es haber llegado a ese país en busca de la ciudadanía, que es el legado de nuestros abuelos. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Nos tocó llegar en una fecha complicada, llegamos el 31 de diciembre, donde hay muchos movimientos en los aeropuertos, porque no todas las personas viven en la misma localidad que en su familia, como quizás sí es habitual en Córdoba, y las personas se trasladaban con motivos de las fiestas. Llegamos el 31 de diciembre y sinceramente el espíritu es muy distinto al espíritu. ¿Qué hacemos nosotros un 31 de diciembre? Estamos preparando la comida, nos vamos a una casa familiar. Acá la gente trabaja, vuelve del trabajo, se cambia y se va a un bar para luego esperar el show de luces. En la mayoría de las ciudades se realiza un show de luces, de fuegos artificiales, pero me tocó estar en Roma donde hacían un espectacular show de fuegos artificiales. Después había recitales gratuitos, pero a la 1:30 todos en casa, ¿no? Es un festejo brevísimo comparado con el que vivimos en la Argentina. Lo que sí, el 1 de enero se aprovecha no para dormir la siesta ni para comer las horas del 31, sino que para hacer un poco de turismo, para salir a pasear. Se observan muchos turistas para la época del año en la que es, y también hay que decir que es el primer fin de año alejado de todas las restricciones. Cuando uno ingresa a la Unión Europea siendo argentino, no se le pide ni carnet de vacunación ni PCR, no hay ningún tipo de restricción. La única es usar barbijo todo el tiempo durante el avión, pero la verdad que están muy relajados en temas de COVID-19, sabiendo que hay un incremento de casos, sobre todo con la ola de frío por estos lugares. Pero bueno, llegamos muy trabado, digamos, el tema de servicios públicos, de atención al turista, de trámites, porque es una semana poco laborable. Los chicos recién vuelven la primera semana de enero a clases y esta semana se llama Settimana Bianca, que significa Semana Blanca en italiano, donde muchos o los que pueden van a esquiar y si no hacen turismo como una especie de vacaciones de invierno. Así que bueno, así fue la llegada. Sí se nota, a diferencia de años anteriores, que hay muy poco turista latinoamericano, ¿no? Es difícil encontrarse un argentino, un uruguayo, sí quizás escuchamos brasileños, pero no tantos argentinos como sí ha pasado años anteriores. Sí hay chicos que vienen en busca de la ciudadanía o personas en busca de quedarse acá, fijar residencia, encontrar trabajo, pero pocos que deciden turistear, también porque el clima a nosotros nos impacta, ¿no? De hecho, en las ciudades del norte de Italia la máxima es de 5 grados. Bien, hablaste de ciudadanía, creo que es un tema que suscita muchísima atención para muchas familias acá en Argentina y en Córdoba. Y en ese sentido, te quería preguntar, Niki, ¿cuáles son las primeras consideraciones que tiene que tener en cuenta una persona que viaja y decide realizar este trámite allá en Italia? Bueno, por experiencia propia, debo decir que hay que tratar de encontrar en el mapa una semana con pocos feriados. Esta tenía el feriado del 1, el feriado del 6 de enero
y en el medio muchas personas de viaje. Acá, si hay una persona en una oficina encargada de hacer algo y se toma vacaciones, en muchos de los casos no tiene reemplazo, sino que la oficina se cierra. Bueno, dicen que el mes más complicado para hacer la ciudadanía italiana es el mes de agosto, porque ellos tienen unos sucesivos feriados y la semana de Ferragosto, que es como la semana de la independencia, donde la verdad muchos pasan el verano y luego quieren hacer los trámites y se encuentran con un problema. Pero paciencia ante todo y también a considerar que nosotros por ahí nos quejamos en Argentina, que hay feriado, que están resentidas las oficinas públicas. Y bueno, acá sucede algo ahora, parecido. Para recapitular y ordenar la charla para quienes deciden hacer el trámite, dame 2 o 3 cuestiones que deban presentar los argentinos que desean hacer la ciudadanía allí. Entiendo yo que el primer paso es tener una declaración de presencia para aquellas personas que no ingresan directamente a Europa por Italia. Así es, las personas que tienen al menos una escala, ¿no? Es decir, que ingresan a la Unión Europea, por ejemplo, mi vuelo hacía escala en Madrid y luego llegaba a Roma. Al hacer escala en un país que forma parte del espacio Schengen de la Unión Europea, se le pone el sello del país por el cual ingresamos. No importa si el mismo avión después llegaba a Roma, París o Alemania, se le pone el sello en el lugar donde se hacen migraciones. Cuando no se entra directamente a Italia, es decir, cuando en el pasaporte no está el sello italiano, hay que hacer un trámite antes de iniciar cualquier digamos, avance superior a la ciudadanía. O mismo si sos ciudadano italiano y querés fijar residencia en Italia, trabajar aquí, necesitas hacer la declaración de presencia. Es un acto donde uno va a la policía, informa que está en Italia, tiene que hacerse en los primeros 8 días llegados del viaje, ¿no? Sí o sí tienen que ser esos 8 días porque después no lo reconoce la autoridad italiana y no te permite realizar diversos trámites. Para resumir, ir en una época de pocos feriados, hacer la declaración de presencia en el caso que sea necesario cuando uno ingresa a Italia por otro país de Europa y buscar previamente un centro de policía, una oficina que también tenga migraciones, que es un dato que acaba de decir. Pero también se nos va el tiempo. Sí, creo de todos modos que todos estos elementos y toda tu estadía allí nos va a ir ilustrando los sucesivos pasos para lograr esto que hoy es el sueño de miles de argentinos, por supuesto que han tenido abuelos italianos, también hay el sueño de quienes han tenido abuelos españoles. Pero para cerrar esta tu primera intervención, Nicole, quisiéramos que nos referencies un hecho que has vivido también en Italia, que es muy impactante, que ha sido la muerte del Papa Benedicto XVI. Ha terminado la era de los 2 papas, es decir, había 2 papas en funciones, se acabó esa era, ha sido ya enterrado Benedicto XVI allí en el Vaticano, Nicole. Así es, en todo lo que contábamos también me tocó llegar acá y vivir ese momento en que me bajé del avión, busqué las valijas y a esa misma hora me comunicaron que había fallecido el Papa Benedicto XVI. Recordamos que días anteriores el mismo Papa Francisco había hablado sobre el delicado estado de salud de Joseph Ratzinger, quien, bueno, efectivamente residía en el Vaticano. Era esta historia inédita de 2 papas conviviendo juntos, que llegó lamentablemente a su fin. Ratzinger falleció el 31 de diciembre y ahí empezó el protocolo muy parecido al fallecimiento de un papa en ejercicio. Hace más de 600 años que no fallece un papa fuera de su ejercicio que sea reconocido como tal en el Vaticano. Y no había pasado nunca en la historia que un papa vigente despida al anterior en la misma Basílica de San Pedro. Estuvimos ahí durante el velorio, que fueron estos 4 días que destinó el Vaticano, 4 días de duelo, que fue también duelo para la nación, por eso también había restricciones en los servicios y en las oficinas públicas, y donde le realizaron un velorio a puertas abiertas de manera gratuita, donde todas las personas podían acceder y despedir los restos frente a frente de Benedicto XVI. En el caso de Juan Pablo II hubo alrededor de 1 millón de personas que visitaron esta basílica, y en el caso de Ratzinger, bueno, aún no está el número definitivo, pero se podía observar menos fieles. Y también se observó una imagen del Papa Francisco acongojado, ¿no? Por esta hablando situación. de imágenes, creo que tenemos justamente el tape para despedirte porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Querés lo presentar? vemos, sí. Dale, vemos el tape justamente vemos. con lo que mencionaba Nicole y la despedimos. Gracias por este contacto, Niki. Chau, chau.
Hola, bienvenidos a Los Turelos de Viaje. Arrancamos la primera edición de este especial por el mundo en la ciudad del Vaticano, en el medio de Roma, de Italia, en días claves porque falleció el Papa Benedicto XVI y se produce un hecho histórico. Hace más de 600 años no fallece un papa que no está en su ejercicio y se termina así el mandato histórico de dos papas conviviendo en la ciudad del Vaticano. Solo Francisco queda al frente de esta gran institución y será él quien lo despida a Benedicto XVI el jueves en la capilla de San Pedro. Estamos a punto de ingresar a la capilla ardiente de la Basílica San Pedro para despedir los últimos restos del Papa Benedicto XVI. A cada persona que ingresaba le daban una especie de estampita con la firma del Papa, porque bueno, esto es algo que forma parte del protocolo que también congrega a muchísimas personas. En el caso de Juan Pablo II hubo 1 millón de personas que pasaron por su lado para poder despedirlo. Acompáñenme. Estamos acá dentro de la Basílica de San Pedro, rumbo a la capilla ardiente. La cola de personas es inmensa. Vamos a ver la última despedida del Papa Benedicto XVI, que culmina este hecho histórico después de 600 años que un papa muere fuera de su ejercicio, y también el hecho histórico de que haya habido 2 papas en el Vaticano durante tanto tiempo. Acá llegamos a la parte de capilla ardiente, donde el Papa está siendo velado. No te dejan pararte ni hacer ningún tipo de interrupción debido a la cantidad de gente que debe circular por este lugar. Se despide así el Papa alemán, que bueno, tuvo un mandato después del hecho histórico y la masiva despedida de Juan Pablo II. Cuando fue el velorio del Papa Juan Pablo II hubo 1 millón de personas acá en esta plaza. En esta plaza donde desde el lunes se despide al Papa Benedicto XVI y donde personas de todo el mundo y autoridades, porque él también fue, digamos, quien presidía esta ciudad del Vaticano, vienen a despedir.